Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Crucé la cancela del atrio al amanecer, cuando el frío todavía se pegaba a los tobillos como un agua que no se decide a retirarse. La llave pesaba más de lo que recordaba y dejó una marca redonda de hierro en la palma. El portón cedió con un gemido que no parecía venir de la madera, sino del hueco oscuro de la nave que aguardaba detrás. El aliento de piedra salió a recibirme, cargado de cal apagada, de cera extinta, de aceite viejo. El polvo suspendido reaccionó con la luz oblicua y se ordenó en columnas pálidas, como si el aire hubiese estado esperando un gesto para revelarse. Antes de entrar, pasé la yema por el canto del umbral. Era áspero y frío, con un borde pulido por las suelas de tanta gente que ya no vendría. Sentí en la piel la historia de ese borde y, por un instante, creí que la piedra, como la madera, podía registrar una presión y guardarla. Llegué a esta tierra para inventariar iglesias pequeñas dispersas en valles y colinas, encargos olvidados por la prisa de las ciudades. Me habían entregado un listado en papel cebolla, con nombres repetidos, advocaciones comunes y fechas imprecisas. Había marcas de café en las esquinas y una anotación: mejor no dormir dentro. No pude decidir si aquello era broma o costumbre. Al principio obedecí el horario de la carretera y las pensiones. Más tarde, la pauta de la campana me impuso otros ritmos. Muy pronto me di cuenta de que el trabajo, más que medir piedras o fotografiar altares, consistía en atender una respiración lenta que no pertenecía a nadie en particular. La primera ermita estaba en una loma, de ábside románico pequeño como una concha. Al abrir, el suelo de losas desiguales me obligó a un paso más lento. El olor era compacto y dulce, de miel envejecida, como si las velas hubieran derretido siglos hasta mezclarse con las calorías. El ácules dejaba caer una moneda de luz sobre el centro, y las partículas allí se agitaban con la obstinación de un enjambre quieto. Me acerqué al altar sencillo, con su frontal de madera agrietada, y noté un frío más profundo en las rodillas cuando toqué la piedra de la mesa. Era un frío distinto al de la mañana exterior, más seco, más determinado, como si naciera desde dentro y subiera por la crujía. En los bancos, la veta de roble había retenido el brillo de miles de manos en los extremos. Acaricié una de esas superficies oscurecidas por el contacto humano y noté bajo la yema una leve concavidad, tan perfectamente ajustada que mi dedo pareció asentarse en un lugar reservado. Cuando salí, por simple prueba, solté la soga diminuta que colgaba del campanil. La campana no sonó. Aún así, en el trasdos de la bóveda vibró un pulso, una sombra de sonido que no había dependido de mí. En un pueblo de piedra morena y calle empinada, la iglesia gótica se abría con una boca alta. Los vitrales filtraban colores como jugos espesos que resbalaban por las columnas. Me senté en un banco y la madera devolvió una frialdad que atravesó el abrigo y se instaló en la espalda baja. En el confesonario, la tela de la cortina despedía un olor tenue a vinagre y a polvo de madera recién lijada, aunque no había lijas en ninguna parte. Pude ver a través de la celosía un cuadrado de muro tan oscuro que no devolvía nada. No era negro, era carente. Paseé por la nave palpando las paredes como quien busca algo que olvidó. Encontré en los zócalos unas grietas alineadas que seguían el recorrido de los pies de los bancos, como si los muebles hubieran ido marcando su territorio en la piedra. Al entrar en la sacristía, la humedad cambió. Aquí olía a lino y a aceite rancio con notas levantinas, y a un perfume incompatible con la ruina. Al abrir el cajón de las albás, una ráfaga limpia, casi de lavanda muy diluida, ascendió y se disolvió rápido. En el fondo del cajón, entre dobladillos, había un hilo rojo único, sin aguja, extendido en zigzag, dispuesto con una intención imposible de adivinar. Anoté en mi libreta el detalle, sin saber que volvería a hallar ese hilo en otros lugares. Me acostumbré a rastrear microseñales, una gota de cera endurecida sobre la madera pulida del comulgatorio, siempre en la misma esquina, un leve desgaste más brillante en el peldaño antes del coro, un punto donde el olor se intensificaba como si alguien hubiera derramado ayer el incensario. En la penumbra, el oído aprendió a separar ruidos, la expansión de las tablas, el aire que cambia de densidad cerca de las vidrieras, el roer de algún insecto en el retablo, el golpecito de un estornino contra una rejilla alta.
A veces, al apoyar la espalda en una columna, un zumbido grave subía desde el suelo hasta la coronación y me atravesaba como una advertencia. Dormí por primera vez dentro de una iglesia por cansancio y por curiosidad. Era una capilla al borde de un río crecido por deshielo. El rumor pasaba por la nave como un aliento líquido. Extendí la manta bajo el coro, con la espalda apoyada en el muro norte, que era más seco. La piedra tenía una piel porosa que raspaba. A la derecha, el órgano pequeño se elevaba como un mueble altivo al que jamás le hubieran puesto voz. En las horas sin reloj, noté cómo el volumen del aire cambiaba. No había brisa, pero la temperatura subía y bajaba en pulsos, y con cada variación una tabla crujía allá arriba, y luego, muy lejos, en un contrafuerte, una vibración respondía. Permanecí despierto, boca arriba, observando cómo la sombra iba cediendo. El frescor de la madrugada conversó con la cera y sacó del suelo una humedad más mineral. Cuando salí, con los zapatos manchados de polvo pálido, mi libreta registró sin pensar una frase que no había pretendido escribir: la nave no está vacía. A partir de esa noche, el trabajo adoptó otro rumbo. Repetían los motivos como letanías, el hilo rojo en cajones distintos, siempre colocado con la misma tensión, una llave adicional en un lugar donde no constaba cerradura que abrir, un paño de lino con una esquina doblada hacia adentro, no al azar, de manera idéntica, pequeñas cuentas de cera solidificada que caían formando una elipse, no un círculo. En una iglesia barroca al lado de una carretera olvidada, frente a un campo de maíz cosechado, el retablo dorado retenía la luz que no existía. Subí al camarín por una escalerilla donde cada peldaño sabía a grasa antigua y a polvo dulce. Detrás, había un hueco vertical donde el aire estaba detenido como dentro de una botella. Metí la mano, encontré una madera con cortes, y la saqué impregnada de ese olor a cola animal y a barniz que solo aparece cuando una madera ha sido mañoseada por siglos de restauraciones. El silencio del camarín era más denso que el de la nave, un silencio con peso. Bajé con la sensación injustificable de haber interrumpido una preparación. Me volví minucioso. Medí la altura de los bancos, la distancia entre las pilastras, el ancho de las molduras donde se apoyaban los cirios. Durante días seguidos, anoté la velocidad con la que ardían velas de cera pura en distintas capillas. Dibujé la trayectoria de la cera al caer y observé que siempre buscaba un mismo borde, incluso con la capilla abierta y con las corrientes cruzando. Pegué un papel bajo el comulgatorio para recoger polvo durante una noche, y a la mañana siguiente la línea de partículas dibujaba un contorno que se parecía demasiado a un plano de planta visto desde arriba. La coincidencia me obligó a respirar más despacio. En mis anotaciones apareció otra frase escrita sin que la hubiera pensado: el lugar se dedica a sí mismo. En el coro de una iglesia más alta que las anteriores, el peso del aire era tan claro que cada paso hacía flotar una nubecilla que tardaba en asentarse. Los cantoral antiguos olían a cuero ácido. Al pasar una página, el borde raspaba con una delicadeza que producía un placer físico, como cuando la lengua recorre una superficie que no espera. Apoyé la frente en el borde del facistol. La madera conservaba un calor frágil que no podía venir del sol. Toqué una tecla del órgano sin abrir el secreto. El borde de marfil dejó una humedad leve en mis dedos y la madera vibró sin emitir nota. El instrumento respiró en negativo, como si alguien al otro lado hubiese retenido el aire. Por un momento vi con total claridad la red de iglesias del valle, sus torres pinchando el cielo en puntos invisibles y los espacios entre ellas llenos de una sustancia común. No era una imagen poética. Era un mapa de presiones y de humedades que me atravesó como un plano a escala. En el archivo de una rectoría abandonada hallar un legajo con cartas no tiene ningún misterio. Lo inusual fue el olor de esas cartas, pan caliente. Leí con los dedos, porque el papel se deshacía, y noté en la piel ese rastro tibio que en otro contexto habría abierto el apetito. Allí aparecía mi apellido, no como firma, sino en una nota marginal donde alguien, hace décadas, había escrito que un antiguo sacristán con ese mismo apellido tenía una manera particular de dejar las llaves, siempre alineadas con el borde del mantel. Me descubrí alineando las mías sobre la mesa de sacristía con una precisión ridícula. La coincidencia era excesiva, y aún así me doblé sin resistencia a esa coreografía. Una tarde de lluvia, al salir de un atrio, un hombre mayor que no conocía se detuvo a observar mis botas manchadas de polvo claro. No me saludó. Sus ojos bajaron al suelo, al surco que dejaban las suelas, y después al campanario. No preguntó nada. No tuve que forzarme a no responder, porque no había pregunta. Su gesto,
El movimiento claro del labio al cerrarse me dejó la impresión de que había asistido a algo ya convenido. Seguí camino sin traer la escena a mi cuaderno. La omití con intención. En el pueblo de los Hornos de Cal, la iglesia carecía de vidrieras. El viento entraba por los vanos altos como una cuerda sin freno y limpiaba los olores hasta dejarlos en esencia: cal húmeda, madera seca, hierro muerto. En el baptisterio, el agua retenía un gusto metálico nítido, casi de cuchara. Mojé los dedos para comprobar el nivel. La superficie estaba más fría que el resto del líquido. Al levantar la mano, el agua tardó en desprenderse, como si tuviera una tensión diferente. De mis dedos cayó una gota gruesa que impactó contra la piedra con una decisión impropia de su tamaño. En el suelo, junto a la pila, el polvo dibujaba pasos diminutos alrededor de los míos, pasos de insecto, de pájaro, de ratón, pero la curvatura del arco que formaban parecía humana. El patrón se repetía más tarde, otras veces, en lugares donde no había más vida que un vencejo ocasional. Una mañana debí llegar a una iglesia que no constaba en el listado. El mapa del catastro la mostraba borrosa, con un rectángulo semitransparente en medio de un olivar. Caminé siguiendo una alineación de cipreses cortos que parecían recién plantados y que sin embargo desprendían olor a madera seca. La fachada estaba ligeramente hundida en su base, como si la hubieran dejado caer con cuidado. El portón se abría sin ruido, el interior conservaba su orden pese a la sensación de abandono. El altar era un bloque negro de madera petrificada. Al acercarme, el olor cambió sin transición, de la cera vieja y del aceite pasado al de una iglesia en hora de misa, con pan reciente y flores frescas. No había pan ni flores. El cambio de densidad en el aire me mareó. Apoyé la mano en una esquina del altar. La superficie, a medio camino entre pulida y rugosa, se dejó sentir como una piel desconocida. En la sacristía, las perchas de madera habían sido usadas recientemente, porque la curvatura de los ganchos conservaba un calor inequívoco. En un marco sin imagen, una ranura dejaba entrever una sombra. Deslicé el dedo y encontré el borde de una puerta empotrada. Un palitroque servía de llave. Al abrir, un conducto estrecho de piedra desencajó el olor general y lo sustituyó por otro: tierra fría, mica triturada, un rastro leve de estiércol antiguo. El túnel ascendía en contra de la lógica, porque desde la sacristía debía bajar hacia la cripta. Sentí el peso en los muslos. El techo rozaba a veces la coronilla. La pared izquierda estaba más húmeda, la derecha más lisa. El sonido de mi respiración se rompía en escalones. Al final, una cámara estrecha concluía en una escalera de madera que crujía con un grito alto. Subí, un peldaño de cada vez, y emergí en la caja del campanario. El bronce se alzaba, suspendido por vigas que olían a resina vieja. Acerqué la mano sin tocar. Un hilo de aire subía desde la base, una corriente fría en forma de columna. Era el mismo aire de abajo, filtrado. Me quedé inmóvil para calibrar la vibración. La campana no sonaba, pero el bronce guardaba una memoria oscura, un temblor mínimo en forma de residuo. No lo escuché, lo sentí bajo la uña como una cosquilla interna. Salí y cerré con cuidado, porque la sensación de haber entrado en un lugar ajeno se había intensificado. Esa noche, en otra iglesia distinta, el repicar de las campanas del valle siguió un orden que no era el habitual. No marcaban horas, se contestaban. No fue un diálogo, fue una secuencia. Devolvería aquel patrón en mis notas que después me parecieron garabatos. La distancia entre toques era exacta. Llegados los segundos de silencio, el murmullo de la nave parecía completar un crédito de sonido que faltaba. Sin darme cuenta, ajusté la respiración a ese orden y me descubrí esperando un toque que no vino. El hueco que dejó fue físico. El pecho pidió algo que el aire no le daba. Insistí en esa medida varios minutos, quizá horas. Cuando al fin me levanté, necesité apoyar la mano en la pared para no sentir que me alejaba. La piedra estaba tibia. Bajé a una cripta en otra iglesia con los escalones muy gastados. Cada huella era un cuenco. Al concentrarme en la temperatura del aire, descubrí olores que no había sabido oler antes, un estremecimiento metálico que no era sangre, una madera húmeda con rastro de colmena, una piedra que emanaba un ácido ligero como de manzana corta. En un nicho a ras del suelo, una caja de madera, más pequeña que un féretro, reposaba inclinada. La tapa estaba un poco abierta. La empujé con un dedo y cedió sin resistencia. Dentro no había nada salvo polvo denso y un papel doblado que no se deshacía. Abrí el papel con cuidado.
contenía líneas rectas, horizontales, como pautas de música, y sobre ellas pequeñas manchas marrones en posiciones que dibujaban una melodía imposible de oír. Toqué las manchas, que eran cera endurecida. Lo dejé tal como estaba y regresé a la nave. En la mesa de la sacristía, un libro de firmas sin firmas descansaba abierto. En su primera página, bajo la palabra dedicada, se marcaba, casi translúcida, la huella de una caligrafía no ejecutada. Mi mano, al pasar encima, dejó una sombra más clara que habría jurado que no era mía. Intenté restaurar los hábitos exteriores, comer en bares, dormir en posadas, hablar con personas que me preguntaran qué hacía. La lengua, sin embargo, se atascaba al salir de aquellas naves. En el exterior, el aire parecía más ligero y menos útil. Las voces de la gente se me antojaban deshilachadas. Retornaba a los templos con un alivio que no sabría defender. Allí, el sonido del propio cuerpo recuperaba un peso justo. El paso a paso, el roce del abrigo, el crujir del cuero de la bota, la respiración. En la penumbra, la conciencia de cada milímetro de piel aumentaba. Un día, mientras limpiaba con la palma un borde de altar, noté algo como una correspondencia. Al deslizar la mano de izquierda a derecha, el costado opuesto de la nave devolvía, con un retraso mínimo, un fresco tenaz que escalaba por el antebrazo. A veces, creí poder predecir dónde crujiría después una madera, con una antelación mínima, como quien adivina un gesto a partir de un peso. En las iglesias sin coro alto, el eco no regresaba como palabras. Volvía como espesor. Caminaba y el aire, delante de mí, ofrecía una resistencia más precisa en algunos tramos. Descubrí rincones donde un susurro sería invisible pero una respiración generosa podía convertirse en nube. La propia nube acababa por adherirse a las superficies más frías y dejaba, al retirarse, un aclarado que solo se ve si uno conoce bien los tonos de las calorías. Una mañana de enero rizó el escaso vaho de mi boca y dibujó en el cristal de una hornacina un trazo convexo. Seguí el trazo con el índice y la huella quedó más tiempo del debido. Debajo, la talla de un santo sin manos miraba a un lugar que ya no existía. La base de madera se hundía más hacia el lado donde debía estar la mano. Esa asimetría parecía admitir que el santo había estado completo hasta hace poco. Hubo un momento que podría llamar central, aunque en realidad fue un conjunto de pequeños ajustes. Encendí una vela gruesa en un lateral y coloqué un cuenco para recoger la cera. Marqué con lápiz, en el borde, un reloj tosco y me dediqué a observar hacia donde inclinaba la llama cuando alguien caminaba fuera. La iglesia alzaba y bajaba la temperatura sin ayuda de nadie. Tenía horas. La cera buscaba canales invisibles y, a la hora sexta, hizo algo que yo ya había visto. Se formó una pequeña lengua que se apartó del borde e hizo un puente hasta tocar la madera más allá del cuenco. Esa desviación no había ocurrido durante la mañana. Volví a una iglesia distinta, realicé el mismo experimento, y a la misma hora la cera construyó el mismo gesto. Con el tercer intento, acepté que había una repetición que me excedía. El aire, la temperatura, el contenido de aceite residual en la madera, el ancho del pabilo, todo podía explicar la forma, pero la simultaneidad en lugares diferentes exigía una trama que ninguna explicación aislada abarcaba. La palabra trama me vino a la lengua con un gusto a lino húmedo. En otra capilla encontré un armario claveteado donde se guardaba un conjunto de campanillas de mano. Todas respondían distinto a la misma caricia. Había una que no emitía sonido pero me devolvió una vibración tangente a la muñeca. La sostuve. En el hueco del metal vibraban las campanas exteriores del valle, calladas entonces. Era una vibración fantasma que parecía conducir dentro del bronce los toques que se darían al caer la tarde. Pensé por primera vez que los templos comunicaban entre sí no a través de sonido y aire, sino mediante algo más sutil que se servía del sonido y del aire como de un disfraz. Aún así, vacilé al decidir pasar una noche completa encerrado sin abrir a nadie, como si esperara una visita aún sin nombre. Cerré por dentro, corrí el cerrojo, apoyé una silla contra la puerta, no por temor a intrusos, sino para darle peso a la decisión. Me tendí sobre el suelo de la nave, con la cabeza mirando al altar, y dejé que la espalda buscara su lugar. El cuerpo encontró un hueco en el suelo en el que encajar. No era casual. Era un pequeño alabeo de la losa, apenas perceptible, en el punto exacto donde el hombro derecho agradecía descansar. Las manos quedaron en una posición que no suelo adoptar, con los dedos apuntando hacia tablas de banco cercanas. La cera de una vela larga, colocada a 3 metros, dibujó en el suelo un trazo que se multiplicó hacia mis manos en dedos redondeados.
Si hubiese querido pensar aquello como señal, la habría tenido, pero la mente se volvió más lenta, menos inclinada a nombrar. Los ruidos nocturnos de la iglesia se volvieron familiares. El insecto que atraviesa una rendija y continúa, la fibra que cede, el peso de algún polvo que encuentra su sitio en un reborde, la madera que resuelve una tensión antigua. Entre uno y otro, un silencio actual, no vacío, ocupado por una sustancia sin nombre. En ese silencio, a ratos mi pulso era demasiado sonoro. Con el tiempo, se acordó con algo más amplio. Sin buscarlo, descubrí que el latido, si se aquietaba, encontraba un compañero. No lo oía en el oído. Lo percibía en el suelo, bajo los riñones, muy abajo, mezclado con una vibración suave que venía de la bóveda. De pronto entendí que el compañero no tenía un único punto de origen. La iglesia, en su volumen, estaba hecha para sostener ritmos ajenos e imponer uno muy lento. Fedía ese tempo. El cuerpo se volvió contenedor. Antes del amanecer, cuando la luz todavía no decide, oí el primer golpe de una campana en algún lugar que no reconoceré nunca por nombre. No llegó como sonido. Llegó como reajuste del aire. La llama de la vela se enderezó. La cera espesa dibujó una lágrima que no cayó. En esos segundos algo de mí se inscribió en otro sitio. Me levanté con calma, repasé con los dedos la orla del mantel del altar y vi el borde del bordado levantado por alguien que no había pasado antes. Bajé a la sacristía. El libro de firmas sin firmas estaba abierto de nuevo. Donde antes había un espacio blanco con una promesa de letra, ahora un trazo finísimo, apenas visible, recorría el papel como si la tinta fuese agua. Me acerqué tanto que el olor del papel envejecido me llenó la nariz con ese toque de pan y de moho que, juntos, dan una dulzura áspera. Mis ojos leyeron mi nombre antes que mi mente lo aceptara. No era una ilusión óptica. El trazo ya estaba allí, recién seco. Pasé el dedo sin tocar y el aire sobre el papel parecía más frío. No quise llevarme ese libro, ni arrancar la hoja, ni tachar. La sensación de propiedad estaba desactivada. Entré en el confesonario y, con la mano, toqué la tela por dentro. Tenía el borde endurecido por el sudor ajeno. En el banco, justo donde uno apoya la cadera, la madera ofrecía una depresión idéntica a la de la losa de la nave. Me senté, con el lado izquierdo más hundido, y apoyé la frente en el borde de la rejilla. Al otro lado no había nada y sin embargo, en la madera, persistía un calor leve que subía. El confesonario olía a aliento antiguo, a dientes limpios por el roce, a cera de pino. Pensé en el hilo rojo, en la cera que se ve obligada a tomar siempre el mismo borde a la misma hora, en las campanas que se contestan sin sonido, en la cal que aclara bajo el vaho, en las ranuras idénticas que mis dedos encuentran sin buscar. Pensé en la pequeña caja de la cripta con su música de manchas. El mundo que había fuera perdió contorno. En mis manos, la cerrazón de la madera dio paso a una suavidad como de pan tierno que no existía. Permanecí así hasta que la sensación de tener párpados se volvió secundaria. Me pedían desde los papeles oficiales que fotografiara, numerara, describiera. Lo hice, el cuaderno está lleno de números. Pero mis manos adquirieron una forma de describir más útil para lo que estaba sucediendo. Aprendí a apoyar la palma en los sitios exactos, el canto de la mano en los bordes que aceptan, la yema en las hendiduras que reconocen. En la pila bautismal, el agua se templó un grado cuando metí los dedos, como si esa fuera su manera de nombrar mi presencia. En el atril, el borde había sido desgastado por un brazo con medidas parecidas a las mías. Es tentador pensar semejanzas donde hay azar, pero esta tentación venía con una lógica propia que no buscaba persuadirme. Estaba, como la piedra. Me limité a estar también. Los días perdieron su nombre, aunque no la secuencia. Empecé a reconocer una semana de iglesias, otra semana de pasos, otra de campanas. Las lluvias estaban adentro y afuera, más adentro quizá. Había templos donde el olor principal era el de la colmena cuando se abre, y otros donde dominaba un agrio parecido al de un vino mal guardado. En todos, el aceite. En todos, la humedad desplazándose como un animal lento por las superficies, eligiendo sus rincones según un pacto superior. Nunca volví a ver al hombre que me había observado las botas. Muchos otros me miraron sin mirarme, con una educación de distancia bien aprendida. Ninguno preguntó por qué pernoctaba dentro, por qué medía, por qué apoyaba la mano en sitios aparentemente aleatorios. Igual que yo, reconocían un orden que no necesitaba de palabras. Cuando se aproximó la estación cálida, los templos ganaron otra capa de olor.
piedra caliente con hierba seca, madera que exhala resina. Las abejas se mostraron en las cornisas, la cera fresca se dejó marcar por uñas que no estaban. Hubo una mañana en la que una vela recién encendida, en una iglesia con el altar orientado como las primeras, soltó una lágrima de cera que bajó hasta la orla del mantel y se detuvo en una puntada suelta. Volvió la imagen del hilo rojo. En aquel punto, la cera formó un círculo muy limpio, y dentro del círculo quedó atrapada una mota de polvo. Me incliné para verla con claridad. Era una fibra corta de lana. No sé por qué supe que era mía. Volví a la iglesia del túnel. El día, sin sol directo, apretaba contra los muros un calor oblicuo. Bajé a la sacristía, abrí la puerta empotrada, ascendí. La caja del campanario tenía un olor más vivo, como si la madera hubiera absorbido un gesto reciente. Las cuñas, los encajes, los ensambles respiraban de otra manera. Me acerqué al bronce con un respeto que parecía aprendizaje y puse la palma abierta, a distancia, orientada como uno pone la mano al fuego. La vibración llenó la piel en un abanico. No era anticipación del repique vespertino. Era algo recién sucedido que emanaba todavía. En el borde, junto a mí, el polvo describía una línea que recordaba la curva de mis dedos desde arriba. La visión no fue extraña, no tuvo brillo. Fue la aceptación natural de un lugar perfecto para una mano como la mía. La retiré y la línea quedó. Sabía que, si permanecía suficiente tiempo dentro, los materiales me asignarían un sitio. Esto no tiene nada de misterioso, un asiento de madera cede a un cuerpo repetido, un colchón recuerda. Aquí, sin embargo, no había repetición posible de mi cuerpo anterior. Yo no había estado. Aún así, la iglesia había previsto el arco de mi costilla en el banco, el hueco de mi hombro en la losa, la curvatura de mis dedos en el bronce. Si buscaba un relato que justificara esa coincidencia, tal vez hallaría apellidos, anotaciones marginales, sacristanes olvidados. Pero el relato era posterior al ajuste. Primero el hueco, luego el nombre. Primero la cera, luego la firma. Decidí no salir ese día. Corrí el cerrojo, retiré la silla, dejé la llave en el mantel, alineada con el borde, como aquel sacristán desconocido. Bebí agua del grifo de sacristía, con su sabor a caño viejo, y me senté en un banco junto al crucero. El aire de la nave tenía una densidad hormonal, si el término es aceptable, que recubría la lengua. El segundo toque del valle llegó sin sonido. La vela larga, ese día, no inclinó su llama. Nadie llamó fuera a horas de visita. Por la tarde, la temperatura bajó en un gesto decidido y el olor a aceite de oliva subió. Apoyé el cuello en el respaldo más frío y cerré los ojos. En el párpado se proyectó un rojo amortiguado, el rojo de un vidrio que no existía en esa pared. El corazón cambió de tamaño en el pecho, no de ritmo. Los materiales alrededor se amoldaron con una generosidad impersonal. No era un abrazo. Era una medida. Cuando llegó la noche total, de esas que no distinguen las cornisas, me tendí en el suelo, sin manta, para sentir la piedra tal como se ofrece. La espalda, al principio, protestó con punzadas pequeñas. Después la protesta se volvió información. Me convertí en una superficie más dentro del conjunto de superficies. El primer sueño que tuve no distinguió lugares. No hubo figuras, ni voces, ni actos. Hubo piedra y madera ajustándose entre sí en el milímetro. Hubo aire entrando y saliendo de huecos con la paciencia de los líquidos cuando se los deja solos. Desperté con la certeza de que la mayor parte de ese ajuste había ocurrido fuera de mí. En el libro abierto de la sacristía, la hoja había cambiado de tono, como si el papel hubiese bebido algo. Mi nombre ya no parecía trazo reciente. Estaba amarilleando. Empujé la puerta principal por costumbre y no se movió. La madera se había hinchado por la humedad nocturna y el marco se había apretado con una decisión silenciosa. No era un cerrojo lo que me retenía. Moví la silla por ver si el gesto antiguo surtía efecto. No hubo ruido. El atrio, afuera, tendría su luz, sus insectos, sus pasos de alguien que corta camino. Adentro, la atmósfera registró mi movimiento plegándolo a su ritmo. No hubo prisa. La presión de salir fue cediendo como cede una fiebre. Volví a sentarme, luego a tenderme, luego a levantarme. En esas vueltas, el cuerpo encontró trayectorias económicas. El banco frente al altar admitía mi peso en un punto que ya había seleccionado. El confesonario devolvía un calor que no había producido. La pila ofrecía un borde cómodo para apoyar la mano sin resbalar.
El tubo del órgano emitió, a última hora, una nota sin sonido, pura vibración en el aire que me alcanzó sin tocar oído. Pensé en la calle y en sus ritmos. Los imaginé lejos, como se imagina un mar al que se ha dado la espalda. Pensé en el encargo, en el listado en papel cebolla, en la nota que decía mejor no dormir dentro, en el gesto de las llaves alineadas, en el hilo rojo cruzando la ropa blanca, en las velas que construyen puentes a la misma hora, en el bronce que vibra con lo que aún no ha sonado, en el papel que se escribe con agua con mi nombre, primero trazo reciente y luego letra vieja. Había horror posible en todo esto, si yo hubiese querido nombrarlo así, el horror de ser admitido por un conjunto de materia que no necesita de mí para seguir, el horror de coincidir exactamente con un hueco previsto en piedra. Solo que el miedo, aquí, se mezclaba con una calma muy antigua que no pertenecía a nadie. Imaginé visitantes futuros empujando la puerta y encontrándola, a veces, hinchada por la humedad. Los vi decidirse por otra misa, otro día, otra iglesia, sin insistir. Los vi entrar un día claro en que la madera se encoge y los pestillos giran, y caminar por la nave, y sentarse tal vez en el mismo banco donde yo había dejado el peso. Los vi recoger en los dedos la cera endurecida y frotarla como se frota una piedra lisa. Los vi acercarse al confesonario, detenerse en el marco, respirar la mezcla ancestral de alientos, maderas y aceites, y apartar la cortina con 2 dedos por simple curiosidad. Los vi retirarlos sin comprender que han tocado algo vivo. En ese momento, al mirar arriba, supe que la nave no estaba vacía. Tampoco llena. Estaba en su punto exacto. El edificio, que no es un animal, estableció conmigo un acuerdo al que no me había opuesto. No hubo firma, ni rito, ni palabra. Hubo cera donde debía, una llave en el borde correcto, una piedra que cede lo justo, un bronce que guarda vibraciones. Hubo el libro con mi nombre que ya no puedo escribir ni borrar. Hubo mi cuerpo ocupando el lugar que estaba dibujado para otro con mis medidas, hace tiempo o después, no lo sé. Hubo una campana lejana que tal vez sonó de verdad, y un aire cercano que se enderezó con su recuerdo. Hubo, sobre todo, ese final sin cierre que tienen los espacios que continúan con o sin nosotros. La puerta a veces abre, a veces no, la luz entra por los vidrios con un ángulo que cambia un poco cada semana, la cera vuelve a construir su puente a la hora sexta, el hilo rojo reaparece donde conviene, las campanas se contestan sin sonido. Y el hueco en la losa junto al crucero conserva para siempre el molde de un hombro que nadie reconocerá.